Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el profesor Miguel San Ben, quien es profesor de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima. Ha tenido diferentes posiciones en los gobiernos. Con él vamos a hablar temas importantes. ¿Qué está pasando en la República Dominicana con los aumentos en los precios de los artículos de primera necesidad y cuáles son la justificación y sobre un posible candidato outsider para las elecciones de 2028? Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Profesor Miguel San Ben, aquí está en Tribuna Nacional. Muy bien. ¿Cómo se siente? Mira, tranquilo. Qué bueno. Demasiado tranquilo. Qué bueno, me alegro. Profesor, ¿cuál es la causa de los aumentos en los artículos de primera necesidad? Fíjate, seamos esquemáticos para que la gente entienda. Hay dos posibles causas de los aumentos, una causa interna y una causa externa. La causa interna radicalmente es debido a la emisión monetaria. Cuando hay una emisión monetaria más allá de lo que necesita la economía, eso presiona a que los precios se ajusten y haya una causa interna. Pero hay una causa externa, que es la que tenemos que tener cuidado, que es el aumento de algún producto internacional que es indispensable para la continuidad de la vida económica del país, que es el caso del petróleo. Y la situación desde la pandemia estamos nosotros sufriendo por causa del petróleo, porque el petróleo ha tenido unos vaivenes y cada vez ha sido a causa de que los principales mercados de petróleo se han estado estrechando por causas geopolíticas que ya hemos hablado mucho. La causa geopolítica, ustedes conocen la de Ucrania, conocemos ahora la de Israel contra Irán y Estados Unidos que se ha involucrado en la guerra de Irán, etc. Específicamente tomemos esta última. La guerra de Irán y el estrecho de Hormuz. La causa geopolítica no es que se esté peleando ahí, sino que Estados Unidos en su pleito mucho más arriba es contra China, que es la superpotencia emergente. Ante esta superpotencia emergente, el aliado principal es Irán. Entonces, el petróleo que sale por el estrecho de Hormuz es un 20% del petróleo mundial y el principal recipiente de ese petróleo es China. Entonces el ataque indirecto de Estados Unidos es China y por lo tanto refleja la tensión internacional que hay en el mundo. Y por lo tanto tenemos 10 años o más en que los precios han subido por una u otra enfrentamiento militar que ha habido en el mundo. Cuando no es Ucrania, es Medio Oriente, es hasta el mismo enfrentamiento India-Pakistán o es Afganistán, pero hay un motivo como para que el mercado petrolífero
se ponga nervioso. Y desde que bajó la tasa, el precio del petróleo a $50, ha subido a los actuales más de $150 el barril. Y eso se ve reflejado en toda la civilización moderna, porque he sido dependiente de una única fuente de energía, que es la de los combustibles fósiles. Y no hemos desarrollado las otras que son más no dependientes de los combustibles fósiles. Y estamos en una disyuntiva, porque toda la esperanza que le hemos puesto a la energía verde, a las otras fuentes, no han sido suficientes desarrollo, porque hay un problema tecnológico, que es la batería. La producción de las otras fuentes de energía eléctrica se tiene que almacenar. Y ese almacenamiento no se ha desarrollado por mucho tiempo, el almacenamiento por poco tiempo. Y por lo tanto no ha sido una respuesta eficaz y eficiente al problema energético. Pero de todas maneras, ténganlo por seguro, el problema ha sido que la causa externa de la inflación se ha mantenido activa durante los últimos 10 años. ¿Y qué podría hacer el gobierno para paliar esa situación aquí en la República Dominicana? Evidentemente, el caso dominicano es que cómo tú compensas cuando hay una causa externa es tomando medidas internas. Y aquí es que los gobiernos hacen la disociación entre los dos niveles. Comienzan a incentivar el gasto interno, entonces la causa interna se desborda y comienza a producir presión presupuestaria, y por eso es que la reforma fiscal, que ha sido postergada desde 1992, que fue la última reforma integral fiscal, la que se hizo cuando Balaguer. 30 años hace de eso. Y no se ha corregido, que se prometió que se iba a hacer una reforma fiscal. Y los gobiernos, por la prisa de conseguir nuevos fondos, porque han seguido gastando sin tomar en cuenta la austeridad necesaria para controlar este proceso de presión inflacionaria externa. Y por eso van a lo fácil. No, postergamos la reforma fiscal y lo que interesa es la subida de un impuesto para tener más recaudación. Pero ¿usted no cree que eso es un costo político? Es una razón política, pero el efecto es económico. Lo tenemos en tu componente que me está hablando, que lo subieron 50% de un día para otro. Pero es la factura que te llegan para la producción de ese componente. Estábamos hablando de un caso personal de Juan Bautista, de que él compró unos componentes y se le subieron de 30 pesos a 40 pesos, o algo así. De 20 a 30, el 50%. ¿Y de dónde está la presión que tiene ese fabricante de componentes por la factura de la electricidad, por el aumento de tal o cual insumo que tiene que importar? Y así los efectos externos se traducen en aumento de precios internos. Pero eso tiene un costo político. El costo político es que el gobierno tiene que demostrar que es el que solventa y da empleo. Y tenemos ahí el ejemplo propio. Desde el gobierno de Balaguer, que se mantenían 200.000 empleados, cuando llegamos y todos los gobiernos limpian y votan, pero los regresan, los mismos casi siempre, y los nuevos que traen. Y ahora mismo estamos en 700.000 empleados públicos.
Entonces, para ese gasto es que necesitan tener el ingreso. Porque lo que tienen para invertir, ¿qué es lo que queda para invertir? Cuando el doctor Balaguer, y esto no es nada elogioso, pero es la realidad, el presupuesto público tenía disponible la mitad del presupuesto para obras, inversión pública. Y ahora lo que queda del presupuesto público se va al 10% para inversión. La otra se va el pago de la deuda y pago de nómina. Empleomanía. Y por eso es que el gobierno es un gobierno pobre, porque todo se va en compromiso no productivo. Porque la certeza que uno tiene es que con el 25% de empleomanía, el Estado cubre eficientemente su labor. Pero eso es un colchón que tienen con esos empleados. Bueno, ese colchón, y no lo tienen y no lo tienen. Porque el colchón está, pero todos los gobiernos, ese colchón no le guarda fidelidad al gobierno de turno. Y por eso son las vilezas. Entonces, entonces, ¿para qué lo nombran? Pero date cuenta de la dinámica. Si no hay empleo o hay caciquitos que se ponen en cada puesto y son los que van entrando los nuevos, cuando se dan los viejos, el nuevo que llega no voten en la misma proporción, sino que hace su propio caciquismo. Porque ya existe la carrera administrativa. Pero no todos entran por la carrera administrativa. No se puede decir que el 10%, el 15% o el 50, 60, 70% de los empleados públicos estén en carrera. Entonces hay un protocolo de la carrera que no se ha aplicado tampoco para garantizar empleo. Ya. Profesor Miguel Sambén y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el profesor de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, Miguel Sambén. Profesor Miguel Sambén, ¿hay posibilidades de un candidato outsider para el 16 de mayo del 2028? Mira, yo he sostenido esa posibilidad viendo los casos del vecindario que se han dado. El caso de Colombia, de la Espriella en Colombia, Milei. El mismo caso Milei, pero ahí hay que matizarlo, y así otros casos. Lo que quiere decir el término outsider, hay que matizarlo, no es tan que venga uno de la calle, cualquiera de la calle que sea. Tiene que tener unas características propias. Un perfil. Un perfil, pero que lo que quiere decir el outsider, que no sea del sistema político vigente. Y el outsider es alguien que está fuera del sistema político vigente. Y en ese caso, tomemos de donde se ha desarrollado el término, que es del caso Milei. Y ahí hay que matizarlo. Pero Milei es economista. No tanto. Espriella es abogado. Sí, pero no tiene que ver la profesión. Lo que tiene que ver es que Milei vino de una corriente política que no estaba incorporada en la política institucionalmente. Entonces el espacio libertario en Argentina no existía como espacio libertario, y él consiguió en una primera intención ser electo como diputado, y igualmente a la vicepresidenta, que salieron los dos electos
como diputado. Y en medio de esa elección, Bueno, en pero su ejercicio... ya tenía carrera política. No, pero él es de cero, comenzando desde cero, y salieron diputados. Y en medio de su periodo legislativo es que se deciden ir a la presidencia. Entonces, en ese sentido hay que matizarlo. No es un outsider que viene, porque el otro caso que sí viene de afuera, como un extraño completamente, es del Espriella, Sí. el presidente de Colombia, que es un millonario, que harto de la política Tradicional. la política de Colombia que no resuelven el sistema de violencia que se vive en Colombia desde hace casi 100 años. Y por eso entonces él entra y financia su propia campaña y da la sorpresa. Entre esas dos condiciones, el outsider tiene que tener una característica, que no le tenga deuda política detrás. Y por eso es que en los dos casos, tanto Milei como tanto del Espriella, no llegan a la política sin deuda política, porque no tienen una maquinaria política de 50 años, de 60 años, ¿Y se podía traducir aquí, en la República Dominicana? Se podría. Lo que pasa es que el caso dominicano, el laborantismo político está que en alguna forma alguien o siempre se ha estado vinculado a la política y no se ha podido estar independiente de la política. Porque para ser un outsider es que no esté en la maquinaria política vigente. Lo que se quiere pretender ahora aquí traducirlo es que los que no suenan en la política salgan y que le dejen exclusividad a los nuevos, como yo les llamo los herederos políticos. Porque la única razón que ellos tienen para reclamar protagonismo político es que son el hijo de, o están patrocinados por. Y en ese sentido ya no son outsiders. Tienen 20 o 30 años en política, pero en puestos bajos, y por tener un apellido o un patronazgo importante, entonces quieren pasar como outsiders. Y ellos no Omar lo son. Fernández no es un outsider. Ahí es un caso interesante, porque tú sabes que él es egresado de la madre maestra, de abogado, y yo he recogido su vivencia como estudiante. Yo nunca lo compartí con él, no lo vi nunca como estudiante, no sé por qué. Bueno, no estoy en el área de Derecho, así que no me junto con los estudiantes de Derecho. Pero lo que tengo que, el efecto que él tiene, quieren achacárselo como del papá, pero los datos que tengo de su convivencia con su padre no han sido las más fructíferas, las más cercanas, porque él le oí decir que él políticamente su formación viene de su madre, no del padre. Y viene la razón principal, que él, estando en la misma universidad, dejó una imagen de cierta elitismo en su relación estudiantil. No fue el estudiante popular que ahora se quiere vender. Pero de todas maneras, lo que quiero entender es que sería un outsider si él hace campaña propia. Pero si es patrocinado, ya se rompe la figura de Y el economista Juan Ariel, que es hijo de Felucho Jiménez, ¿podía ser dentro del PLD, podía ser un outsider? Es que
tienen vida política ya comprometida. Ese compromiso lo saca del outsider. Y a los foques. A los foques es interesante, porque podría ser, y te lo voy a decir lo más crudo posible, que ya te lo dije, el payaso de la política. Y en ese sentido, en todos los países, ¿quién es un payaso de la política? Para que vean que no lo estoy denostando. El de Zelensky. Zelensky viene de Ucrania, de la televisión, sí. El presidente y del de Ucrania. cine, y del cine. No, pero de la televisión, patrocinado por uno de los oligarcas que dominaban la política ucraniana. Y él llega a presidente patrocinado por este oligarca. Y lo que pasa es que él, siendo el presidente, viene la invasión de Rusia y se creció. Pero ese sí es un outsider porque no, él viene como patrocinado, un patrocinio, y llega a la política como tal. Así que es difícil ya tipificarlo como un patrón, porque siempre tiene que haber la puerta estrecha por la que se llega a la política. Así es. Profesor Miguel Zambén, lamentablemente el tiempo ha sido determinante para que esta interesante entrevista con usted haya concluido. Te doy unos cuantos segundos para que tú te despidas a los oyentes, tanto de aquí como fuera del país, por favor. Mire, insistió en el tema como último mensaje, es que la situación dominicana, yo lo he escrito y lo mantengo, está presta a recibir un outsider, porque la confianza en los políticos vigentes en activo no están dando la respuesta adecuada, los que están en el gobierno y los que no están en el gobierno. Y por eso es que se necesita alguien que diga las cosas se deben hacer éticamente así y no como es costumbre. Lo que estamos acostumbrados es a hacer lo que los otros han hecho, como que eso lo hace una buena acción. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el profesor de Economía, Miguel Zambén. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.